Existir es combatir aquello que me niega. Queridos amigos, una vez más nos encontramos en este programa donde comentamos, como bien sabéis, tanto libros como autores como temáticas bastante controvertidas. Hoy vamos a tener a un invitado bastante especial. Además de ello, es amigo mío personal con el que he podido tener alguna que otra vivencia fuera del mundo de la cultura también. Gracias a Dios, que no todo sea leer y escribir, ¿no? Hay que de vez en cuando que compartir buenas viandas y algún que otro licor interesante. Es que eso siempre ameniza la jornada. Vamos a contar hoy con el gran Pablo Javier Dávoli, de Argentina. Muchos de vosotros lo conoceréis por su programa de YouTube que hace junto con Lucas Carena, La Brújula. Pablo, además de ser escritor, es profesor universitario y también es abogado, tiene su propio despacho. O sea que es una persona bastante polivalente y muy docta. Hoy, ¿qué nos lo trae aquí? Pues básicamente este bastante peculiar libro que tenemos, que es El Leviatán y el Imperio Dormido, que tiene prólogo de nuestro también buen amigo José Luis Jerez Riesco. Un libro que es bastante intenso para unas 200 páginas que tiene. La verdad que me ha llamado mucho la atención todo aquello que ha ido anotando aquí, de la manera que lo ha hecho, las notas de pie de página, las fuentes que utiliza. Realmente ha sido impresionante cómo ha condensado tanto en tan poco. Al final, no se resume que esto sea un libro, sino que es una gran obra. Y es tan grande esta obra que realmente no vamos a tener un solo programa para hacerlo. Vamos a destinar una primera parte de 3 programas. Y esa es la primera parte. Luego, en principio, habrá un cuarto programa más, junto con otro invitado, también que viene por la casa, para terminar de condensar lo que el libro dice. Dicho esto, no quiero decir que no haya que comprarse el libro, porque muchas de las cosas que vamos a tratar aquí son de las que no salen en el libro. Es una avanzada más que hace falta para comprender lo que en el libro se está exponiendo en todo momento. Así que, sin más preámbulos, llega el momento de entrar en el programa. Caballeros, bienvenidos una vez más a La Hora de Polemos. El espíritu de lucha griego formó una tradición y un modo de entender la existencia tan antiguo como nuestra historia. La vida en lucha eterna y constante por la existencia fue el fundamento de las sociedades heroicas. Pero el reemplazo del héroe por el mercader y de las comunidades tradicionales por las sociedades de consumo ha supuesto la disolución de este ancestral modo de experimentar el mundo. Es necesario volver a ser lo que fuimos. Es necesario volver a la hora de Polemos. Pablo, qué bueno tenerte por aquí, amigo mío. Hola Manuel, ¿cómo estás? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todo tu público. Pues la verdad que el agradecido soy yo por tenerte aquí, porque la verdad que una persona tan docta como tú y que además sabes moverte muy bien en los canales de YouTube, que estás muy ocupado, que siempre tienes la agenda bastante llena y además si no te robo yo el espacio, te lo roba otro amigo por ahí o Lucas Carena, pues dejarte un huequecito para estar con nosotros, la verdad que se agradece mucho. Te agradezco mucho los elogios, los piropos, por así decir, y espero estar a la... No creo merecerlos, al menos no en esa proporción, pero de todas formas se agradece, los valoro mucho y como siempre digo, cuando alguien te hace un elogio, más allá de si lo mereces o no, sirve siempre como un incentivo, ¿no? Es un estímulo poderoso como para continuar en las lides en las que uno se viene involucrando ya desde hace varias décadas. Pero bueno, lo cierto es que de otra manera nos aburriríamos, ¿no? O sea, creo que en definitiva, cuando uno se involucra en estas luchas, en estas batallas, lo hace siguiendo una vocación profunda,
una suerte de impulso que nace de lo más profundo de nuestro propio ser, ¿no? Una suerte de llamada, bueno, eso significa vocación, una suerte de llamada muy íntima y sumamente arraigal, esencial, a la que mal podríamos desatender, ¿no? Así que bueno, aquí estoy, es un placer estar con ustedes y a disposición y a vuestro servicio. Yo creo que se podría definir que somos junkies de la batalla cultural, ¿no? Esa sería la palabra. Así es una buena definición. Muy bien. Hacemos lo que podemos, pero lo hacemos con denuedo, ¿no? Lo hacemos con compromiso, con convicción, con mucho amor y con denuedo. Totalmente. Para que la gente te conozca un poco, que sepa los libros, además de los que has publicado por Argentina, que en breve, a lo largo de este año, sacaremos el de psicopolítica, si no recuerdo mal. Vamos a ver si lo hacemos. Vamos a hacer, además, serán varios libros, ¿no? Por lo que estuvimos hablando, de Así psicopolítica, en que estarás tú, estará Lucas Carena y también en otra compañera tuya, si no recuerdo Romina mal. Cáceres. Correcto. La licenciada Romina Cáceres. Correcto. Entonces, además de eso, tú ya con nosotros has publicado 3 libros. Hoy vamos a tratar uno. Bueno, hoy y en los próximos 3 programas más que haremos vamos a tratar el mismo. Vamos a analizar lo que sale ahí. Como bien he dicho en la introducción, no es que vayamos a desmembrar el libro, sino que vamos a hablar de lo que hay más allá de ese libro, porque si no la gente pues no se compra el libro. Y lo suyo es que se lo compre, que lo estudie el libro como yo lo he estudiado, ¿vale? Para luego sacar las conclusiones y poder indagar más y generar esa investigación que realmente hace falta en el campo tan amplio que es el Leviatán, realmente, el campo del Leviatán. Para que la gente vea un poco lo que has sacado con nosotros publicaste con nosotros ya en el año 2020, sacamos este controvertido libro, ¿vale? COVID-19, incógnitas, certezas y posibles soluciones, ¿vale? Seguidamente a esto, como hubo tantos avances en el tiempo sobre lo que fue aquel experimento social y demás, se publicó este libro, este librito pequeño también. Y este también ha gustado bastante por tal como le das el enfoque que le das al mismo. Y el que vamos a comentar hoy, que es este. Correcto. Así que es. Piedra sobre mi tejado, después de haberlo estudiado bien, la portada no le hace justicia para mí, no le hace justicia a la obra. Creo que tendríamos que haber estado más atinados. Esto fue una idea que me facilitaste tú, pero yo después de haber analizado el libro, la verdad que y haberlo estudiado a fondo, no le hace justicia. El libro merece algo muy por encima. La verdad que ya conforme vayamos sacando los temas, la gente entenderá por qué digo yo esto. En fin. Es cierto, o sea, es una etapa que insinúa al menos parte del mensaje del libro, una parte importante del contenido, pero para mí pero ciertamente es parcial. Sí, sí. Es la parte 2. Es la parte 2, que es donde, que es a partir del capítulo 3, que es el Imperio de las Españas, ¿no? Que es la parte que ya trataremos más adelante con otro invitado nuestro, que tú conoces. Así es. Pero para mí no se puede hacer un libro enfocado en una parte del libro, sino hay que darle una visión más global, ¿no? Y por supuesto haberla hecho un poco más atractiva, pero hasta que no me he metido a estudiar el libro, no he sido capaz de, cuando estuve maquetando el libro por encima, lo leí por encima y demás, pues me pareció bien la portada, ¿no? Pero bueno, con críticas constructivas siempre a mejorar, faltaría más. Por supuesto, y son bien recibidas, son bienvenidas. Aparte estoy de acuerdo, es cierto, es un libro que, insisto, o sea, insinúa o refleja bien parte del mensaje, pero no la totalidad del mismo. Lo que pasa es que lo definiste bien, es un libro de condensación. Y debo serte muy honesto, aparte es anecdótico, es una anécdota interesante para compartir. Este libro nace de unos apuntes que confeccioné para una conferencia en la ciudad de Buenos Aires que finalmente no dicté. O sea, me habían invitado a... Perdón, estoy diciendo mal. Sí, la conferencia sí la dicté. Eran unos apuntes que había tomado para un artículo de esa misma gente, que luego va a organizar, que luego organizó la conferencia, pero es un artículo que finalmente no se pudo publicar, y no se pudo publicar porque la revista en la que iba a salir publicado, bueno, la revista fue la que no se publicó.
sea, esa revista nunca logró hacerse. Entonces, quedaron esos apuntes ahí dando vueltas y, bueno, fui completándolos y, bueno, y finalmente todo derivó o quedó condensado en este libro. Pensé que ibas a decir que la revista te prohibió publicarlo. No, porque era un grupo de jóvenes que, con mucha energía, con mucho entusiasmo, pero bueno, se habían desorganizado, habían tenido algunos desacuerdos entre ellos y finalmente es un grupo que se disolvió, ¿no? Pero bueno, ahí habían quedado los apuntes y, como te decía, los fui completando, los fui rellenando y bueno, todo esto tuvo su desenlace en este libro. Muy bien. Pues si te parece, Pablo, vamos a arrancar con la entrevista. Y voy a arrancar leyendo una parte de aquí del libro de nuestro amigo José Luis Jerez Riesco, que hizo el prólogo, ¿vale? Y de ahí partimos. Y dice lo siguiente. Pablo Dávoli, en la batalla de la cultura, no solo se limita a señalar y enumerar las paradojas y controversias negativas y perversas del sistema, sino que matiza, reflexiona y propone las alternativas fiables de su contrapunto, para rebatir y corregir el rumbo suicida y equivocado, a la deriva que lleva irremisiblemente al precipicio. No se conforma con diagnosticar el pavoroso mal de nuestros días, sino que pondera las pautas, las definiciones fundamentales, el tratamiento revitalizador, las decisiones sustanciales y apremiantes para contrarrestar la influencia contraproducente de esos superiores desconocidos que son para él y para cualquier buen entendedor perfectamente identificados e inequívocamente reconocidos. Se podría decir sin equívocos que Pablo Dávoli expone, y lo consigue, con este texto tan sugerente, en todo momento, decir la verdad, sin importar las consecuencias en su arrojo y temeridad, al dar la visión de un mundo posible, bien distinto y mejor del que hoy nos tienen secuestrados las plutocracias. Y lo hace como ayuda y terapia a los demás, aun cuando no sea conveniente para sí, por el peligro que entraña en todos los órdenes su gallardo desafío. Y añade, espero y deseo que con la lectura del libro se avive el fuego sagrado del espíritu y se potencie entre sus lectores la revolución de las almas, como un nuevo despertar del ecumenismo imperial, un inminente renacimiento de los valores más genuinos entre los que destaca la dignidad, la justicia y el honor. Como señal del triunfo de la claridad sobre la tibieza, la valentía sobre el amilanamiento y la ética superior sobre la indignidad, comenzando una nueva era de hidalgos, no como título de concesión regia, sino como atributo humano de generosidad y nobleza de ánimo, que solo les hizo así Dios y el tiempo. La verdad que nuestro amigo José Luis Jerez siempre nos deja con sus palabras cautivados. Ciertamente, son palabras inspiradoras, fuertemente motivadoras y movilizantes. Aparte, bueno, también da en la tecla, ¿no? Porque en definitiva el libro ensaya, por lo menos una diagnosis del proceso moderno, contraponiéndolo con otro fenómeno eminentemente moderno, pero no rupturista, que mantenía la vitalidad de las raíces de las que se nutría, de esas raíces tradicionales, que es el proceso de la hispanidad, o que da lugar a la hispanidad. Pero que finalmente, a lo largo de este proceso moderno de los últimos 5 siglos, en definitiva es lo que quedó en términos geopolíticos y en términos de poder y de capacidad para transformar la realidad efectiva, es lo que fue quedando de lado, ¿no? Fue quedando de lado y perdiendo espacios virtuales e incluso espacios geográficos reales. Pero ante todo, espacios virtuales, espacios en términos de actividad con capacidad transformadora de la realidad. Por eso el libro también tiene esa portada, ensaya una suerte de contrapunto o ensaya una suerte de
de contraposición, de enseñar o de poner de manifiesto la contraposición entre ese fenómeno moderno, pero no rupturista, tradicional, que mantenía esas raíces vitales que provenían de antaño, que es la hispanidad, y aquello que está condensado en la figura del Leviatán, que es el proceso moderno tal como lo conocemos, tal como lo conocemos y al que habitualmente nos referimos cuando hablamos de la modernidad, ¿sí? Que en el libro está situado más que nada y está focalizado donde ha tenido, creo que su principal lugar de germinación y de expansión, que es el mundo anglosajón, ¿no? Aunque esto ciertamente es una observación de carácter flexible, que también, como decía el doctor Jerez Riesco, admite muchos matices, reconoce excepciones y sobre todo, digamos, sí, sobre todo hablamos de tendencias generales. No es que sea lo único, no es que sea lo único. Pero bueno, el libro ensaya esa suerte de contraste, ¿no?, entre la hispanidad y la modernidad como tal desde el lugar de principal crecimiento y el principal motor de expansión que ha sido, en términos geopolíticos, que ha sido el mundo anglosajón, ¿no? Que dio lugar sucesivamente a, y estoy resumiendo, digamos, un tanto escolarmente, y pido disculpas por esto, pero estoy resumiendo un poco. Sí, luego nos adentraremos más en todo eso. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, continúa. Sí. No, pero que dio lugar a tres encarnaciones de esto que llamamos Leviatán, ¿no? O sea, tuvo tres corporaciones, o corporizaciones, mejor dicho, muy concretas, en términos geopolíticos. El imperialismo británico, primero, el imperialismo estadounidense después, y finalmente, perdón que me he quedado sin la imagen, aquí estoy nuevamente, y finalmente el globalismo actual, o globocratismo actual, que crece y se expande de la mano de lo que pretende ser una tecnocracia de base oligárquico-plutocrática, e intenta cubrir la totalidad del orden. Pero son como tres expresiones del Leviatán, o tres versiones del Leviatán, ¿no? Siempre insisto, hablando a grandes rasgos, y nuevamente creo que es importante insistir en eso, y el libro insiste en esto, sin desconocer matices e incluso excepciones, que las hay y que son importantes, ¿no? Para no caer en ningún planteo simplista o reduccionista. Pero básicamente ese es el gran contraste que ensaya el libro, ¿no? También es digamos, el contenido del libro va discurriendo en distintos niveles, como si fueran sedimentos, pero que están conectados entre sí, porque forman parte de un mismo fenómeno. Hay un nivel teológico, religioso, hay un nivel político, sociológico, y después más específicamente hay un nivel geopolítico, ¿no? Geopolítico y estratégico. Entonces el libro trata de ir planteando esta contraposición al mismo tiempo en los tres niveles, ¿sí? Pero bueno, arrancamos con la modernidad a la que normalmente nos referimos como modernidad, que es el proceso que finalmente se ha impuesto. No la otra modernidad que está vinculada y que tiene su origen en la hispanidad, ¿no? Y más específicamente en España, ¿sí? Este es un reconocimiento que muy injustamente se suele desconocer, pero es un reconocimiento que merece España, ¿no? Como cuna, sí, de la hispanidad, pero también como cuna de esa otra modernidad que cuajó en un proyecto civilizatorio, en un proyecto civilizacional que dio lugar en el siglo XVI al imperio donde nunca se ponía el sol y que integró en una suerte de cristiandad moderna, un imperio incluso continental, integró a razas, etnias y pueblos muy diferentes, ¿no? Supo amalgamar todo eso, ¿no? Preservando las identidades, esto también hay que decirlo, preservando las identidades y dando lugar como matriz a identidades nacionales nuevas, desde la perspectiva étnico-cultural, quiero decir. Y si no, preservando las preexistentes de Europa y de otros lares, sobre todo en América. O sea, realmente lo de España ahí ha sido una labor histórica magnífica, tal vez sin parangón en la historia al mismo nivel. Sí, no, digo matizar, que cuando he dicho lo del imperio español, que a mí me gusta matizar una cosa, que a la gente, a mucha gente, que cuando lo diga yo ahora le va a sentar mal, pero es así, es un imperio sin emperador.
Sí, es cierto, porque eran reinos asociados a una corona. Sí, sí, es cierto, una Por federación. por lo tanto, no, es la idea por, originaria de Roma también, ¿no? claro, sí, pero un imperio sin emperador significa que no es un imperio, sino que es un reino con una extensión grandísima. En realidad, sí, en realidad la idea de Roma, obviamente matizada, y no solo por el cristianismo, sino matizada todo el agua que había corrido bajo el puente. Hay un modelo político, sí, de federación, eso, de asociación bajo una misma corona, que ya se había implementado en España previamente, ¿no? Pero lo cierto es que está bien la aclaración que haces, y creo que hay un marco civilizacional, hay un proyecto civilizatorio que finalmente daba vida a esa estructura, a esa gigantesca estructura geopolítica y político-jurídica, esa gigantesca estructura institucional. Pero además, me permito matizar con lo siguiente, era un conjunto de reinos, en rigor de verdad. Que aquí en América se les llamaba virreinatos, pero eran reinos. Se les llamaba virreinatos porque no pudiendo estar el rey presente aquí, y para que esto no implicara una disminución de la calidad de los reinos americanos, había un virrey en representación del rey, una suerte de alter ego. Y esto no implicaba, como acabo de decir, ningún tipo de disminución, de diminutio o de reducción de la calidad de estos reinos, sino que era justamente lo contrario, era para compensar que el rey no podía estar no podía estar presente en estos lares, simplemente porque estaba en la península ibérica, ¿sí? O sea, tan sencillo y tan básico como eso. Pero, de hecho, las cortes eran diferentes, ¿sí? O sea, no. Pero bueno, la denominación de virreinato obedece a esa circunstancia, que era una circunstancia, digamos, un recaudo equiparador para que todos los reinos, todas estas unidades políticas, tuvieran, al menos formalmente, la misma jerarquía. Y en algunos casos, algunas terminaron siendo más importantes que otras, eso según el tiempo. Estamos hablando de una estructura que duró 3 siglos, ¿no? Y que muere... Sí, perdón. No, digo que vamos a dejar esto para el programa que hagamos más adelante sobre el tema de, claro, efectivamente, y vamos a centrarnos, si te parece bien, un poco en lo que tenía yo previsto. No por nada, sino por luego no tener que repetirnos cuando hagamos el programa concretamente sobre el tema de la hispanidad y demás, ¿vale? Si te parece bien. Me parece perfecto. Voy con la primera pregunta que tenemos aquí. Va en base a lo que estábamos hablando de la modernidad, de esos 3 principios que has dicho tú, ¿no? Has hablado de, por una parte, el imperio anglosajón, por un lado, lo que es Inglaterra, el Reino Unido, el imperio británico, por un lado, luego cuando pasa a la esfera estadounidense, y la tercera etapa, que es la globalización en base a la posmodernidad y demás, ¿no? Entonces, la pregunta que te iba a hacer es, para ti, ¿cuál es el culmen del proyecto moderno de pseudocivilización que quieren crear? Bueno, creo que tiene una doble respuesta, ¿no? Hay dos desenlaces que coexisten entre sí. Por un lado, lo que conocemos como posmodernidad, que ya lleva todo un tiempo, ya lleva varias décadas de despliegue, ¿sí? Con lo cual podríamos incluso hablar de una postmodernidad, siguiendo la misma lógica terminológica, pero en definitiva que es simplemente una suerte de relativismo extremo, de subjetivismo y de relativismo extremo, debido a o como resultado de la dilución de aquellas certezas que la modernidad ofrecía y que en su momento, en siglos anteriores, generaban convicción. Una convicción que ya no generan. Es decir, ya no hay puntos de referencia seguros y, por así decir, los grandes relatos y las grandes construcciones ideológicas de la modernidad han perdido credibilidad. Con lo cual, ante la ausencia de esas certezas, e incluso agreguemos esto, el fracaso de las promesas vehiculizadas a través de las grandes ideologías de la modernidad, el fracaso comprobable de las promesas de la modernidad, conducen a esta suerte de, yo le llamo de velorio, o de agonía, si no velorio, de agonía de la modernidad, que es la posmodernidad. En donde lo que impera, lo que cunde es un subjetivismo explícito y en su máxima expresión, y también el relativismo, ¿no? Es una era o una etapa eminentemente sofística. Eso por un lado. Es la etapa también del pensamiento débil, justamente, que es declarar la incapacidad
para reconstituir, o mejor dicho, reencontrarse con certezas que finalmente nos sirvan de puntos de referencia seguros respecto de nuestra mirada y nuestra comprensión del mundo. Pero el otro factor es el de la ultramodernidad, porque paralelamente, y esto sí es un poco más reciente, por lo menos ha adquirido estado público y mucho vigor en su despliegue ante la opinión pública, más recientemente, que yo le llamo la ultramodernidad, que sería, yo lo veo como la última brazada de ahogado, la última apuesta de la modernidad, que creo que tiene una materialización muy clara en el proyecto transhumanista. El proyecto transhumanista vendría a ser un reintentar, un insistir con viejas promesas de la modernidad, apalancándose en los espectaculares productos de la razón técnica, en los espectaculares productos tecnológicos, que realmente son espectaculares y a veces apabullantes, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces ahí, insisto, apalancándose y amacándose, ¿no? Y amacándose en esos adelantos tecnológicos que muchas veces nos encandilan, nos deslumbran, y esto no es bueno, estar deslumbrado, porque significa que uno está encandilado. Hay algunas promesas modernas que vienen de larga data, que las encontramos en Sir Francis Bacon, las encontramos en autores del siglo XVII, las encontramos en René Descartes, que vuelven con toda esa fuerza y vienen por más. Bueno, longevidad, sino inmortalidad del cuerpo, eliminar el dolor, generar condiciones de bienestar, de placer. Aparte, fíjate que el criterio de felicidad es bien entre utilitario y hedonístico, lo cual también es viejo, o sea, es viejo y es algo de lo que la modernidad se hizo eco durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es volver haciendo este tipo de promesas. Pero bueno, yo creo que el culmen está en en estas dos vertientes que en algún punto se tocan, ¿eh? O sea, posmodernidad por un lado y la ultramodernidad representada por el transhumanismo y las promesas del transhumanismo paralelamente. Esa es un poco la respuesta. Lo que hay que tener presente es que para mí el proyecto moderno realmente está agotado. O sea, estos son como últimos estertores, manotazos de ahogado. Para mí y para muchos otros autores de los que me he nutrido, ¿no? Que me han precedido y que lo han explicado mejor que yo, lo han visto aparte con anterioridad a mí, eso desde ya. Acá no estoy inventando nada. Pero lo que sí quiero aclarar es que a diferencia del medioevo y a diferencia de la hispanidad, ya que hablamos de la hispanidad, que murieron por desvío, es decir, por extravío del propio eje, por descarrilamiento, ¿sí? Es decir, por abandonar su propio carril, el proyecto moderno se agota en sí mismo siguiendo su propio carril, siendo leal a su propia lógica. Y acá viene un fenómeno de la modernidad que, si querés, después abundamos, que yo llamo el de la contraproducencia, que ya lo había visto tempranamente este italiano tan brillante, polémico, que fue Gian Battista Vico, Juan Bautista Vico en español, del siglo XVII, que hablaba de la heterogénesis de los fines, que básicamente es, y si vos te fijás, la modernidad es especialista en heterogénesis de los fines. Yo quiero A, trabajo para hacer o para obtener A, y lo que obtengo, Manuel, es exactamente lo contrario. Quiero blanco y obtengo negro. Quiero frío y obtengo calor. Producto de la acción que he emprendido, para querer blanco, finalmente obtengo negro. Es decir, lo contrario. Esto que en un español más sencillo uno dice, bueno, para no ser tan técnico, es la contraproducencia es un fenómeno típico de la modernidad, de distintas ideas fuerza, de distintas vertientes ideológicas, de distintas corrientes de la modernidad, pero finalmente se le aplica a toda la modernidad. La modernidad se agota a sí misma, se devora a sí misma por ser leal, y esto nos dice mucho de su naturaleza, por ser leal a sus propios principios. No es lo del medioevo, ni es lo de la hispanidad, que que fenecen o perecen, o por lo menos quedan relegados, podemos discutir si es una extinción definitiva, ¿sí? O quedan relegados, pero por apartarse de sus propios principios. Es completamente diferente. Pero el culmen, volviendo a la pregunta, el culmen son para mí esas dos respuestas, posmodernidad y ultramodernidad representada en el transhumanismo.
Esa sería la respuesta corta. ¿Y cómo pretenden las oligarquías gobernantes, cómo pretenden establecer esa pseudocivilización? O sea, ese culmen que tú estás hablando de proyecto, ese transhumanismo que has estado hablando, ¿cómo pretenden ellos darle forma? Bueno, yo creo que ahí sí hay que focalizarse en la segunda parte, ¿no? En esto que yo denominé ultramodernidad. En esta suerte de nueva apuesta, porque la posmodernidad es un efecto no querido de la modernidad, no buscado. En cambio, insistir en viejas promesas con el arsenal tecnológico de hoy, sí es algo buscado deliberadamente. Entonces, vamos a ver, ahí es el tema, es un poco las herramientas que pueden llevar a cabo esta gente, estas oligarquías o el sistema o como se le quiera llamar. ¿Qué herramientas consideras tú que puedan utilizar para llevar a cabo dar esos pasos? Porque está claro que tú has mostrado, el culmen lo acabas de comentar, ¿no? Pero debe haber unas herramientas para llevar a cabo ese culmen. ¿Cuáles son las que tú consideras? ¿Qué pasos están dando? Hay varias, muy parecidas entre sí o conectadas entre sí, que se amalgaman, se articulan entre sí, o sea, son utilizadas en forma conjunta y sistemática, pero que podríamos resumir en dos grandes vertientes conectadas entre sí, biopolítica y psicopolítica. Y esto se puede hacer gracias al arsenal tecnológico de nuestra época, y se puede hacer eficientemente, pero por sobre todas las cosas, vos dijiste oligarquías, ¿no? Y yo aclararía dos cosas. Previo a oligarquía. Digo oligarquía por nombrarlo de alguna manera. De alguna manera, pero de alguna manera que tampoco estoy hablando de una. Claro, no estoy hablando de una única oligarquía, ni un único sistema. O sea, yo no lo enfoco, al igual que tú lo haces en el libro muy bien, yo no lo enfoco como que hay un consejo de sabios, que hay 5, 6, 13 personas, ¿no? Y esos dirigen todo. No. O sea, hay muchísimas estructuras que eso forman, desde mi punto de vista, la oligarquía, y que no es que trabajen de manera paralela, sino que cada uno tiene su sistema de trabajo, ¿vale? Y ese sistema de trabajo al final está llevando a lo que es el planeta, a la sociedad, al primer mundo, a unos determinados lugares, ¿no? Porque estemos escuchando, por ejemplo, en España, lo mismo que se escucha en Chile, lo mismo que se escucha en México o en la República de Sudáfrica, al final hay una monopolización de un discurso establecido, y detrás de ese discurso establecido o de esa agenda, un discurso con una agenda, hay muchísimas estructuras detrás. Unas se llevan bien con otras y otras son antagónicas a las otras. Pero cuando hablo de oligarquía, al final me refiero a todas esas estructuras, por ponerle algún matiz o algún nombre, ¿no? Porque hay mucha gente que habla del sistema, ya, pero ¿qué sistema? ¿Qué sistema? ¿Sabes? Cuando habla. Exactamente. Entonces, efectivamente, por eso te he hecho el matiz. Sigue Pablo, por favor. No, está perfecto. Y no está mal que lo digas, porque de hecho creo que es así, con toda esta matización y esta aclaración más que pertinente. Creo que esa es la mirada más realista. Pero bueno, en la base conceptual de oligarquía, que es el término que escogiste para referirte a la época actual y a las fuerzas más hegemónicas y los actores más decisivos de la época actual, hay que decir que desde el punto de vista sociológico, la modernidad es una era burguesa, ¿no? Y está muy bien en la presentación de tu programa, de tu excelente programa. Sí, bueno, la figura del mercader que ha desplazado a la del santo, a la del héroe, ¿sí? Incluso a la del prócer, o sea que a la del sabio. Entonces, estereotípicamente es una era burguesa desde el punto de vista sociológico. Es lógico entonces que los regímenes políticos se oligarquicen en el sentido clásico, pero quería hacer un matiz también, o agregar el propio. En este momento, y producto digamos, del proceso moderno, que es, entre otras cosas, puede ser visto como un proceso de desenganches, de desembragues, ¿sí? La moral se desembraga de la religión, la política se desembraga de la moral, la economía se desembraga de la política, y finalmente las finanzas se desembragan de la economía real, para aclarar mejor los términos. A caballo de esto podemos decir que la oligarquía de hoy es plutocrática, que es la peor de las oligarquías. Es la más parasitaria y la más cruel.
y es la más desvinculada incluso de la economía real. Porque oligarquías ha habido muchas, ¿sí? A lo largo de la historia, incluso en la modernidad. O sea, puede ser una oligarquía de terratenientes, de hacendados, puede ser una oligarquía de industriales, como pasó con el capitalismo industrial, pero finalmente se llega y sigue la lógica de estos desembragues en los que se sintetiza todo el proceso moderno, que es una gran revolución, en realidad. Eso lo veía tanto Gramsci como Donoso Cortés, ¿eh? O sea, más allá de la ponderación que cada uno hacía desde su perspectiva ideológica. Pero, en definitiva, lo que hoy tenemos es una oligarquía especulativa usuraria, ¿sí? Que es la plutocrática, en términos clásicos también del término, que es la plutocrática. Por eso digo, si voy a lo conceptualmente, antes de tu manera de referirte muy realista, que hablaste de oligarquía, es decir, bueno, antes es porque es una obra burguesa, eso está en la base. Pero ahora agreguemos esto. Dicho esto, está el poder del dinero. También es un resumen, es una manera muy abreviada de decirlo. Hay una, en términos del Papa Pío XI, hay una encíclica de 1931, 40º Anno, que habla, y lo voy a parafrasear de memoria, con las disculpas del caso, pero que habla de la terrible, de la terrible potencia económica, ¿no? Que habla de la dictadura económica, que en definitiva denuncia, no es que habla, denuncia, sí, habla denunciando, ¿no? Habla denunciando, y más específicamente el imperialismo internacional del dinero como nueva forma de imperialismo que desplaza al anterior, que podríamos vincular nosotros al capitalismo industrial o a la oligarquía industrial de esa primera fase moderna del capitalismo, ¿sí? Que es la que abarca las dos revoluciones industriales. Pero Pío XI en 1931 habla abiertamente de imperialismo internacional del dinero, un nuevo tipo de imperialismo, y en definitiva, en ese nuevo tipo de imperialismo es donde se termina de culminar el proceso de concentración económica. Bueno, respondiendo a tu pregunta, biopolítica y psicopolítica se pueden motorizar primero por el gran despliegue tecnológico, pero segundo porque hay una hiperconcentración de recursos económicos desde eso que Pío XI llamó imperialismo internacional del dinero, que permite disponer de ese arsenal e incluso secuestrar el proceso de avance científico e innovación tecnológica a su propio servicio. O sea, en ese sentido, eso es lo que permite motorizar las estrategias de biopolítica y de psicopolítica que finalmente permiten vehiculizar y tratar de ir plasmando en la realidad de los hechos esta suerte de ultramodernidad que como proyecto se está instalando. Y después, bueno, lógicamente, condiciones que se han generado. O sea, no quiero descartar también la eliminación de sucesivos, lo voy a decir en términos por ahí un tanto teológicos, de obstáculos. O sea, esto tampoco se ha podido hacer de un día para el otro. O sea, si aplico la teología cristiana, tengo que hablar del catejón, ¿no? Que es una idea con la que trabajó mucho Schmitt. Es el único, obviamente. Carl Schmitt. Se han eliminado los catejones, se van rompiendo. Catejones son barreras que hay, que subsisten, algunas muy imperfectas, algunas muy imperfectas y muy cuestionables, pero que tienen todavía una base, pese a sus imperfecciones y deformaciones, mantienen una base positiva, una base recta en términos profundos, una base justa, de justicia, pero en el sentido de la diké griega, que es el sentido de justicia, digamos, es con lo que Dios ordena el mundo entero, la realidad entera. La diké no es solamente la justicia entre los hombres, sino es esa justicia, esa armonía por orden que hay en el mundo entero. Bueno, hay todavía valladares, vallas, que funcionan como catejón, que impiden que esta gran revolución se vaya expandiendo libremente, pero que se han ido rompiendo, ¿no? Y algunos son catejones polémicos incluso, muy imperfectos y polémicos, pero bueno, ustedes en Europa lo han padecido, han sido el epicentro de 2 guerras mundiales. Bueno, o de una guerra de 30 años. Bueno, previamente, ¿no? Entonces... No. Yo es que hay todo un trabajo digamos, de rompimiento, de rupturas, sí. Y en realidad las 2 guerras mundiales, que en realidad, según los que saben de historia en serio, no es más que una misma guerra. Es a lo que yo me refería, que es una guerra civil europea que duró 30 años. O sea, empezó en 1914.
Empezó en Claro, 1914 y terminó en tiene dos fases. 1945. Y es Claro. una única guerra con un Kit Kat, con un paréntesis en medio, que fue esa famosa República de Weimar, Tratado de Versalles y demás. Pero realmente es una única guerra civil europea que duró 30 años. Y es una Es guerra como civil yo, es europea, como, es pero como que yo lo con el veo. protagonismo de Europa se hace mundial. Pero lógicamente, Claro, porque claro, Europa tiene totalmente. una centralidad como actor protagónico. Ahora, fíjate que, bueno, es un tema interesante, ¿no? Pero si uno lo analiza, esto mismo por sí solo deja en claro, pero si vamos más atrás, se van rompiendo vallas todo el tiempo, se van rompiendo vallas. Y ahí vuelve esta idea también de la modernidad, aprovecho para decirlo, lo citábamos a Donoso Cortés, lo cité a Gramsci, como un gran proceso revolucionario que va teniendo etapas. Y esas revoluciones cada vez van deformando más las estructuras sociales, pero aparte van deformándolo más al hombre. Nos van deformando antropológicamente, ¿sí? Antropológicamente. O sea, en lo que... Por eso también esto puede triunfar en la medida en que los hombres seamos reducidos, seamos deteriorados. Nuestras sociedades políticas, nuestras comunidades organizadas política y jurídicamente, se vayan convirtiendo en una suerte de sombra de sí mismas, y esto en América, en Europa, en Asia, en África, en todos lados. Los pueblos se vayan desdibujando, vayan extraviando su propia, se vayan alienando de sí mismos, vayan extraviando su propia identidad. Las instituciones se van no solo deformando, invirtiendo, que es la principal deformación cuando se invierte y es el paso previo a la destrucción, y el hombre se reduce. Hay una frase del libro, en realidad es un discurso, cuando terminó el Congreso de Filosofía de 1949 en Mendoza, la República Argentina, del general Juan Domingo Perón, que hablando de los totalitarismos hablaba de la insectificación del hombre. Que los hombres quedamos miniaturizados, quedamos, usando esta expresión del general Juan Perón, quedamos insectificados. Bueno, estos proyectos solamente pueden prosperar en la medida de que nosotros quedemos reducidos a esa triste condición. Sí, es lo que decía Julius Evola, que vivimos en el quinto estado, que es Claro. el de los hombres hormiga. El de los hombres hormiga. Y aparte, previamente decía que el hombre moderno era un hombre roto. Hablando de eso, es una frase, Sí, una expresión de Ébola que a mí me llamó la atención cuando la leí hace muchos años atrás. Un hombre roto. Un hombre que está roto y está desordenado. El quinto estado, si no recuerdo mal. En una entrevista que le hice hace poco le hice a Guillermo Masarellano, yo hablé del cuarto estado, pero porque me equivoqué. Pero era el quinto estado, que es el aspecto económico, está abajo del todo, dentro de lo que son los estados, ¿no? Que hablaba, ¿no? Del sabio, el guerrero, el quinto estado, el último, o sea, el menos importante en la sociedad tradicional es el estado de la economía. Eso es lo menos que el problema es deformación. Y eso se ha invertido totalmente, está totalmente invertido. Entonces ahora mismo estamos con la hegemonía del quinto estado, que es el que domina, y por lo tanto es la sociedad del hombre hormiga. O sea, en la cual nosotros ya no somos los consumidores como tal, le comentaba yo a Guillermo, sino que nosotros somos el producto en sí. Así del es. Estado. No somos el consumidor, no somos, porque siempre nos han vendido, sobre todo tiempo atrás, que vivimos en la sociedad del consumo. No, somos el producto. Nosotros no somos los consumidores, no somos si acaso los consumidos. O sea, somos el producto de la sociedad del quinto estado. Somos esos hombres hormiga. Y como diría Miguel Serrano, ¿no? Que hablaba de la sociedad de golems, ¿no? De robots. Sí, porque hay una suerte de usura, y fíjate que no en vano es el imperio de la usura. Ya hablaremos de la hidra mundial, recién decíamos de la oligarquía. Es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Si quieres, te la hago y prosigues, porque vas por ahí. Entonces, claro, la pregunta que te iba a hacer era ¿cómo opera el entramado económico-financiero global? Al que también le llamas tú la hidra mundial. Sí, la expresión, sí. La pregunta venía justo ahora. Es que. Bueno, estamos en consonancia, cuasi telepática. Mirá, a ver, la expresión no es mía, de hidra mundial, es de un profesor francés, François Morin. El libro es de 2015 y de hecho se llama La hidra mundial.
el monstruo plutocrático. Y lo cierto es que, bueno, a grandes rasgos, él presenta un poco al profesor Morin, ¿no? El profesor Morin ha sido profesor en la Universidad de Toulouse y ha sido miembro de la junta directiva del Banco de Francia, ¿sí? O sea, es un hombre que conoce, es un insider del mundo financiero y bancario, doctor en economía él, lógicamente. Bueno, entonces sabe de lo que habla, ¿no? Tiene experticia en ese campo. Y Morin, a grandes rasgos, lo que plantea es que hay 28 grandes casas bancarias interconectadas entre sí a través de sus paquetes accionarios y de los personajes que integran sus juntas directivas, es decir, sus boards de dirección, pero sobre todo a través de sus paquetes, de las tenencias accionarias que tienen, digamos, gravitación de controlantes. Y estos 28 bancos que están interconectados trabajan en colusión, ¿no? Trabajan en colusión. Y para dar dos datos puntuales de los muchos que da Morin, hay que decir que entre ellos controlan, o sea, esos 28 bancos controlan el 90% de los activos financieros del mundo entero, en un contexto, y esto es preciso aclararlo, en un contexto en donde esos instrumentos financieros superan varias veces la producción de bienes y servicios de la economía real. O sea, estamos en un mundo donde estos activos financieros están, digamos, existen en sobreabundancia o con sobreabundancia. Bueno, en un contexto así, ellos controlan el 90% de los activos financieros de este mundo hiperfinanciarizado, pero además tienen como patrimonio propio más de 45.000, esto en 2015, esto se ha agudizado en los últimos 10 años, más de 45.000 billones de dólares, eso es lo que tienen calidad de activos de su propiedad, superando la deuda pública de 200 países, la deuda pública sumada de 200 países, en un mundo también que, conforme lo admite el propio Banco Mundial, está hiperendeudado. Pero 200 países son todos los países. Prácticamente. Eso hablando de activos, de su propiedad. O sea, es una hidra, ¿no? En vano Morin apela a esta figura de la mitología griega, ¿no? Que tiene una multiplicidad de cabezas. Pero la cosa no termina ahí. Son muchas las investigaciones que hay, pero yo ahora recuerdo, hay una de Russia Today y hay otra de una periodista de investigación del diario Pravda ruso, Lisa Markova, que dice, bueno, ok, ella revisa los paquetes accionarios de estas 28 entidades bancarias y descubre que hay 7 que son controlantes de las 28, es decir, 7 que constituyen el núcleo duro y que controlan ese grupo de 28, del que forman parte, ¿no? Pero además, estas 7, cuando vos estudiás, esto lo hace Markova, no lo hace Lisa Markova, estudiás los paquetes accionarios, o sea, la composición accionaria de estas 7, están controladas por 4 grandes fondos de inversión. Las 7 entidades son Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Banamex, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Lo que hace Karpova es, cuando estudia la composición accionaria de esas 7, descubre los 4 famosos fondos de inversión: BlackRock, State Street Corporation, Fidelity, que es FMR, y Vanguard Group. O sea, 4 grandes fondos de inversión. Y esta periodista de investigación abunda un poco más y descubre que son, y acá ella misma relativiza su propia conclusión, dice, bueno, acá ya no se ve la información con tanta claridad, o no se obtiene con tanta claridad, son 12 familias las que finalmente controlan a estos 4 fondos de inversión. Dicho sea de paso, estos 4 fondos de inversión son los que controlan a las principales empresas de la economía real, a las principales corporaciones multinacionales de la economía real, ¿sí? O sea que tenés lo que ya decía el Papa Pío XI en la encíclica 40º, o sea, la dictadura económica, la libre concurrencia, en donde se dan relaciones no de colaboración, sino de competencia y de competencia feroz, donde triunfan los más inescrupulosos, ¿sí? Movida por el egoísmo y habiendo legitimado, 2 cosas, acá agrego alguna que otra observación yo, habiendo legitimado el afán de lucro como norte de toda la actividad económica, o sea, convertir la economía en crematística
y haber legitimado el lucro por el lucro en sí mismo, indefinido, eso por un lado, y por otro lado haber habilitado la usura, que se habilita desde la religión, recordemos a Calvino, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos que remontarnos ahí. Eso hubiera sido imposible en una sociedad que mantenía los principios del medioevo, muchos de los cuales provenían de la antigüedad, incluso de la antigüedad precristiana, ¿sí? Entonces, en eso dice el Papa Pío XI que la explicación que él da en la encíclica es un poco más escueta. Yo ahí agregué algunas observaciones mías, la referencia a la usura, por ejemplo, pero en definitiva eso está tácito, está implícito. ¿Eso a qué conduce? A la dictadura económica. Vuelve la contraproducencia, vuelve la heterogénesis de los fines. En nombre de la libre concurrencia, ¿cuál es el resultado? La imposibilidad de concurrencia. O sea, se ha devorado a sí mismo el libre mercado. Ya no es libre. No hay posibilidad de competir. No hay posibilidad ni siquiera de concurrir, mucho menos en términos colaborativos. ¿Por qué? Porque todo ese ámbito ha quedado concentrado en muy pocas manos. Es interesante eso, ¿no? Decir, bueno, si no mal recuerdo, este pontífice decía, la libre concurrencia movida por el egoísmo individual, lo resumía así, ¿no? Ha terminado en una concentración de riqueza que, ¿qué hace? Impide la libre concurrencia, mata su propia base. El fin del capitalismo es ese, es la acumulación de riqueza como tal. Pero aparte del capitalismo... Eso lo vamos a tratar mejor en el siguiente programa que vamos a hacer, porque vamos a hablar del tema de todo este origen, ¿no? De esa línea liberal de Thomas Hobbes y compañía, ¿no? A Oliver Cromwell, o sea, vamos a hacer toda esa línea que quiero entrevistarte por ahí, por irnos a... Ahora estamos en el final, dijéramos, entonces, luego en el siguiente programa iremos al origen, que es lo que más ganas tengo, la verdad, porque fue lo que me pareció más curioso, cómo haces ese hilo conductor desde los orígenes de lo que es la usura. Y trabajas muy a fondo lo que es la usura en base al capitalismo, en base al liberalismo, en base a la liberal democracia. Entonces, hay un hilo conductor ahí muy fino que tú hilas de una manera magnífica, o sea, me encantó. Y eso lo vamos a tratar bien me refiero al tema ya de los siglos anteriores. Me refiero a los siglos anteriores. Ahora, hay una usura espiritual también, ¿eh? O sea, la usura, ¿sabes con qué lo podemos representar? ¿Con qué figura? Con el vampiro. Al final es la materia. Es que al final, en el aspecto espiritual, es un demiurgo, por decirlo. Es un demiurgo. Sigue. Y es interesante la figura del vampiro. Y fíjate que nuestra época se caracteriza, y por eso hicimos el enganche, lo hiciste tú, en realidad lo hiciste vos. Está la usura de la economía, la usura en el plano material y de las actividades materiales del hombre, la usura en la economía, que finalmente mata a la economía, la parasita y la mata, pero hay una usura moral, hay una usura emocional, hay una usura que justamente nos convierte en productos y en productos que son descartables. Hay una usura que no solo nos esclaviza, sino que nos usa, nos cosifica, nos usa y nos desgasta, nos extrae la savia vital, como la usura lo hace con la economía. Por eso te digo que hay una lógica en distintos niveles. Podemos llamarle usura en un sentido amplio, más allá del plano eminentemente material económico, podemos, como patología de la economía aparte, pero podemos llamarle, si se quiere, vampirismo. En el fondo comparto contigo, ¿no? Tú hablaste de Miburgo, se puede hablar de algo demónico, pero en definitiva, sí, creo que la raíz última es esta. Y no en vano, autores que han sido materialistas en sus concepciones han sabido verlo. Incluso autores con los que yo tengo profundas disidencias, pero un hombre como Ernst Bloch, autor judeo-alemán de principios del siglo XX, y otro autor, digamos, muy cercano a él, Walter Benjamin, ¿sí? No son de la escuela de Frankfurt, son cercanos a la escuela de Frankfurt, pertenecen más o menos a la misma corriente. En 1921, de hecho, Benjamin escribe un libro, que en realidad es un artículo que se llama que el capitalismo es una religión. Postulan que el capitalismo en realidad debe ser visto como una religión. Lo dicen abiertamente. Y en eso lo cuestionan a Weber, señalando que se queda corto Weber, a Weber y a un teólogo alemán que era un tal, no recuerdo bien el apellido, es un apellido difícil, como suelen ser para nosotros los apellidos alemanes, Troeltsch. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque Troeltsch pensaba que
digamos, el capitalismo era producto de una secularización. Esa es una lectura que no está mal, pero es válida solamente en los planos más superficiales del fenómeno. Pero es que si el capitalismo es una religión, hay que verlo, dicen que hay que verlo como una religión, Sí. sería una religión materialista. Y una religión materialista es satanista. Bueno, vos lo vinculás con lo demiúrgico por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia satánica de Anton LaVey no deja de ser, no, creo no sé si te la has leído o no, pero no deja de ser una apología al materialismo, puro y duro. Yo creo que sí, pero yo creo que ese es lo comparto, pero creo que ese es un estadio intermedio. Yo creo que finalmente el satanismo es la adoración. Por ejemplo, Ayn Rand, la famosa anarcocapitalista Ayn Rand, sí, ella era satanista, seguidora de Anton LaVey, por lo que tengo entendido. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo por lo que tengo entendido he leído, sí, la misma versión la he leído. No estoy en condiciones de constatarlo, pero sí lo he leído. Mira, lo que pasa es que para mí esa idolatrización de la materia, que está sutilmente en el marxismo, ¿sí? Justamente la materia en Marx adquiere atributos propios de la divinidad tal como la entiende la gnosis y de la divinidad tal como la entiende el cristianismo. Y ahí hay una mezcla. Pero hay atributos normalmente atribuidos a la divinidad, más allá del problema de cómo concebimos a Dios o a la divinidad, ¿sí? En la materia. O sea, Marx termina, en definitiva, es más, digamos, Marx termina asignándole eternidad a la materia, un proceso de, y esto es más gnóstico, esto que voy a decir ahora, un proceso de conciencia paulatina, donde la materia finalmente se vuelve omnisciente, ¿sí? Esa es una idea mucho más gnóstica de la divinidad, pero que Marx todo eso lo atribuye a la materia. Lo tome de donde lo tome del judaísmo ortodoxo, lo tome del cristianismo, o lo tome de alguna corriente gnóstico, o más específicamente gnóstico-cabalística, siempre son atributos de la divinidad que Marx termina adjudicándole a la materia sin ninguna base científica. Por eso yo creo que lo de la idolatrización de la materia es un estadio intermedio, o tal vez uno de los últimos pasos, pero no el último. Para mí, obviamente aquí ya hay concepciones más profundas que me hacen decir esto, o que me llevan a esta conclusión. El paso final es la adoración abierta satanista a los ángeles caídos, y finalmente la destrucción. Porque eso en definitiva conduce a la destrucción, o a la voluntad, al apetito de destrucción. Mirá, como el viejo disco de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, apetito por la destrucción, ¿sí? Incluso el suicidio, incluso el suicidio. Mira, enlaza perfectamente con lo que te iba a decir de analizar ahora, que es un párrafo que tienes en el libro muy bueno, lo voy a leer, con tu permiso. Sí, por favor. Acelerando su marcha hacia la destrucción, en el medio no se privarán de hacer sufrir a cuanto inocente se les cruce por su maldito camino. Tampoco dejarán sacrilegio sin cometer, colmando así la medida de sus propios pecados. Una buena descripción de los humores, afanes y compulsiones de esta gente tan ajena al hombre común, matizas, nos fue dada anticipadamente por quien, no siendo inglés, escogería Londres para vivir más de la mitad de su vida y finalmente morir. Nos referimos a Karl Marx. Y aquí pones una cita de Marx, ¿vale? Interesante. Y dice Marx: si hay alguna cosa capaz de destruir, allí me arrojaré a cuerpo descubierto, con riesgo de arrastrar el mundo a la ruina. Sí, este mundo que hace de cortina entre mí y el abismo. Yo lo romperé en 1000 pedazos, a fuerza de maldiciones. O sea, es justo lo que estabas ahora mismo comentando. Ese es el poema Oulanem, que Marx escribe siendo adolescente, y hay varios poemas similares de esa etapa de la vida de Marx. Aparte, Oulanem siempre ha sido interpretado como una deformación del nombre adrede, del nombre Manuel, que es una forma de referirse a Jesucristo. Nosotros ya me han metido a mí por en medio. Ya me han metido a mí por en medio. ¿Cómo? Has dicho Manuel, ya me han metido a mí por en medio.
No, claro. Es una No, broma. Emanuel. Es una broma. No, sí, la he entendido. Pero resulta que sí, Marx, por lo menos en ese Marx joven, ¿no? Marx nunca pudo las huellas de ciertas creencias religiosas, y hay mucha mezcla ahí, pero las huellas de creencias religiosas aparecen todo el tiempo en Marx, ¿no? O hacen eco en la construcción ideológica de Marx. Incluso él, no hay que olvidarse que Marx era un hombre, también, él venía de una familia muy importante de la colectividad hebrea de Trèveris. El abuelo de Marx, por parte de madre, era gran rabino de Trèveris. Por parte de papá y de la mamá tenía tíos que eran rabinos. Pero aparte era una época también donde todo el contexto del judaísmo centroeuropeo estaba también con muchos cambios, con nuevas corrientes, etc. Entonces, esto tanto en Polonia como en Alemania. Y después el contexto cristiano en el que se forma Marx. El padre de Marx, finge un bautismo y lo hace bautizar falsamente a su hijo en la iglesia evangélica alemana, en la iglesia luterana. Esto para Marx, él lo cuenta, fue una catástrofe porque quedó como una suerte, él se sentía como una suerte de alguien que no era aceptado por los niños cristianos porque todo el mundo sabía o suponía y sospechaba lo que era cierto, que era una conversión forzada, la del padre y la de su hijo, que era pequeño, creo que tenía 8 años, pero también con sus primos que se mantenían, digamos, adeptos y leales a la tradición, fieles a la tradición judía, incluso la mamá de Marx. Esto generó un problema familiar muy grande. Entonces él tiene una relación muy problemática, pero está claro que él nunca termina de despegarse siempre termina trayendo consigo elementos religiosos que ha tomado o del cristianismo, sobre todo del cristianismo protestante, o de la tradición judía ortodoxa, o de alguna corriente no tan ortodoxa del judaísmo de la época en el centro de Europa. Pero todo el tiempo lo religioso está haciendo eco en Marx. Lo que pasa es que hace eco en clave materialista. En realidad, es interesante el análisis que hace, no sé si lo conoces, Manuel Julio Mainviel. Ah, sí, Es sí, un sí. sacerdote, filósofo y teólogo argentino ya fallecido, ¿no? Del siglo XX. Tengo, creo que un par de libros suyos. Bueno, hay un libro muy bueno de él que se llama De la Cábala del Progresismo, donde él, pone de manifiesto puntualmente cómo digamos, la tradición puntualmente, gnóstico-cabalística impacta en el pensamiento de Marx, entre muchos otros autores. El libro, la verdad, que es un compendio muy bien hecho, ¿no? De Mainviel. Incluso, a la luz de ese libro, si bien obviamente la tradición gnóstico-cabalística es muy anterior a la modernidad, pero vos podrías interpretar el fenómeno moderno como el fenómeno de la expansión de la tradición gnóstico-cabalística de manera subrepticia o como mínimo discreta en el contexto cristiano europeo. Es una manera de leer la modernidad. ¿Viste? La modernidad la podemos leer de varias maneras y son todas versiones hermenéuticas que tienen consonancias entre sí. ¿Sí? O sea, que logran captar parte de la verdad de la modernidad y de la verdad profunda de lo que la modernidad ha sido, de su naturaleza, y que son consonantes entre sí. Lo podés ver como un gran proceso de secularización, lo podés ver como lo veía Belloc, como la suma de todas las herejías previas, eso desde una perspectiva muy cristiana tradicional. Lo podés ver como la ruptura del orden medieval y cómo la catedral, el edificio medieval, precipita y cada pedazo colisiona con el otro. Por eso siempre dicen las grandes ideologías de la modernidad son ideas del orden medieval, que a su vez había hecho síntesis del cristianismo, de la Grecia clásica, de Roma, del espíritu fáustico germánico. Era una síntesis de todo eso, más o menos armonizado, teóricamente armonizado, en la praxis más o menos armonizado, que en un momento dado, por abandono de su propio eje, precipita. ¿Y la modernidad qué es? Son los bloques, los pedazos que van colisionando entre sí, y por eso cada ideología de la modernidad lo que hace es tomar un pedazo, hipertrofiarlo y negar la existencia de los otros pedazos, y por eso se ven necesariamente destinadas estas ideologías a chocar entre sí, a contraponerse todo el tiempo. Bueno, son distintas maneras de ver la modernidad. Eso lo quería decir también, ¿no? Creo que todas estas maneras todas estas formas de interpretar, de hacer hermenéutica de la modernidad, son consonantes entre sí. Antes había hablado de un proceso de desembragues sucesivos. Bueno, volviendo al punto,
es cierto, hay una tradición gnóstica, y más específicamente, según Memmiel, gnóstico-cabalística, que se va expandiendo desde autores en Alemania como Jacob Böhme, en Italia como Pico de la Mirandola, en el mundo cristiano. Y eso va generando mutaciones. Si vos ves la idea de Hegel, la idea de Hegel, en la filosofía de Hegel, que tan útil va a ser para Marx, para su materialismo dialéctico, él lo va a reinterpretar en clave materialista, obviamente, pero la idea de Hegel es, digamos, le debe mucho a las enseñanzas de Jacob Böhme, ¿sí? Le debe muchísimo. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, hay que ver, lo digo de dos maneras. Primero que hay como túneles subterráneos, ¿no? Donde va corriendo el agua a lo largo de siglos. A veces son caminos sinuosos, son caminos que a veces confluyen, a veces se separan y vuelven a confluir, pero hay que ver esos túneles subterráneos, esas corrientes de agua subterráneas de las ideas, de las creencias, de los ritos, ¿sí? Que a veces son muy sutiles y a veces son lisa y llanamente secretos y hasta clandestinos en algunos casos, donde no podían aflorar en la superficie de la sociedad y de la historia. La otra figura que utilizo es que hay una genealogía de las ideas, hay árboles genealógicos de ideas. Y la abuela, la nieta, no es igual a la abuela, pero no existiría la nieta sin la abuela o sin el abuelo. Y algo de la abuela o del abuelo trae consigo como parte constitutiva esa nieta. Bueno, y esto que vemos en un árbol genealógico también pasa con las ideas. También pasa con las ideas. Cuando uno lo analiza así, puedes entender los procesos históricos creo yo que con un poco más de claridad. Los puedo ver con mayor claridad y entender también el propio presente. Lo cierto es que este trabajo, lamentablemente, está hecho, porque no es que, por eso también quería matizar los elogios que me habías hecho y que yo recibí buena gana. Mira, uno no está inventando nada. Hay muchos autores, algunos son católicos, otros son cristianos, pero no son católicos, otros no son cristianos, se identifican con alguna forma por llamarle de alguna manera, de neopaganismo. Bueno, tú lo citabas a Évola, más allá de que es una expresión que sé que a muchos autores de ese sector no les hace justicia y a ellos no les hubiera gustado que se les llame de esa manera, pero es para categorizar rápidamente, para dibujar un mapa rápidamente. Bueno, hay muchos autores que lo ven con claridad. También hay autores de origen judío que lo ven estos procesos con claridad. Después hacen sus propias valoraciones. Uno puede coincidir o no en esas valoraciones o en aspectos puntuales, pero logran advertir, por lo pronto, el marco amplio y la profundidad del proceso. Logran advertir el marco amplio y la profundidad del proceso. Y siempre terminamos en temas religiosos. Pero esto se han dado cuenta ateos de la modernidad, como Proudhon, como Rousseau. Se dan cuenta, creo que era Proudhon que decía, por eso Rousseau quería fundar una religión civil, ¿no? Pero bueno, se la planteaba. Pero Proudhon decía, nuestros debates políticos siempre terminan en algún asunto teológico. Siempre terminan en el debate, en la disputa, en torno a algún asunto o inmersa la disputa en un asunto teológico, porque finalmente te tenés que preguntar por el origen mismo de la realidad y su naturaleza más íntima. Y del hombre, la realidad del hombre. Claro, totalmente. Kelsen, por ejemplo, que era agnóstico, él decía que la democracia liberal solo podía subsistir sobre una base agnóstica. Kelsen, el gran contradictor, por así decir, el gran polemista respecto de Carl Schmitt, ¿no? En materia de filosofía del derecho, ¿no? El decisionismo contra el positivismo duro de la teoría pura del derecho de Kelsen y el decisionismo de Schmitt, ¿no? Entonces, bueno, Kelsen admitía, decía, bueno, él era un agnóstico y decía, bueno, pero la democracia liberal solo puede existir si en el fondo nuestras leyes, ¿sí?, están inspiradas en una posición, o se sostienen sobre una posición agnóstica. Y esto es lo que lamentablemente se ha perdido en nuestras academias, no del todo, pero en gran medida. Pero el trabajo está hecho, y se ha hecho a izquierda, a derecha y en el centro y en múltiples terceras posiciones, por así decir. Y es un poco lo que me parece a mí que tenemos que reivindicar, pero para invitar a pensar nuevamente. Yo, en esta época, lo que advierto es grandes confluencias también. Hablando de confluencia, una idea que no quiero dejar de mencionar, Manuel, perdón, y acá sí desordeno un poco la hilación, rompo un poco la hilación, pero porque me quedó pendiente, yo me voy anotando cuando se me ocurre algo acá.
Vamos terminando si quieres con esto, porque el programa, Sí. como vamos a continuar, que tenemos que... Hay 2 programas más por delante, que no sé qué he dicho todo hoy y no tengamos para más programas. Entonces, Bueno, una idea que en finaliza Argentina con puso, esto si te parece bien, Pablo. me parece, sí, perfecto. Una idea que acá en Argentina, por lo menos, un filólogo y filósofo también, el doctor Carlos Di Sandro, de la ciudad de La Plata, aquí en Argentina, que él la difundió en su momento, la tomó Perón, que la utiliza en el libro La Hora de los Pueblos, de fines de la década del 60, que es sinarquía. Que es la idea de sinarquía, de sinarqué, que es la idea de confluencia. Confluencia de acciones, confluencias de corrientes, confluencia en el accionar de poderes, que es lo que tú decías. No es que es todo lo mismo, no es que es un conciliábulo de 10 tipos que se ponen de acuerdo en todo, ¿sí? Pablo, perdona que te interrumpa. En el libro que escribí junto con Ramón Irles, el de programación mental, el término que yo uso es el de sinarquía. Bueno, Justo bien, por el profesor argentino justo por ese profesor. ¿lo citas a Di Sandro? Creo que en alguna nota de pie de página está, pero yo lo que es el término sinarquía es por la confluencia de poderes, por no saber decir, es que utilizar la palabra sistema, ¿qué sistema? ¿Qué? No, pues una sinarquía es una confluencia de poderes, ¿no? De oligarquías, de grupos de presión, de lobbies, o sea, al final es una confluencia de poderes, ¿no? Entonces nosotros utilizamos, Pero que Ramón y yo tienden utilizamos la naturalmente palabra a confluir. sinarquía. ¿Cómo? Salvo que tienden naturalmente a confluir, a veces por acuerdos deliberados, producto de una planificación estratégica. A veces, y acá me pongo hasta medio junguiano, aunque no necesariamente hay que serlo, inconscientemente, a veces por el peso de sus propios intereses y por, digamos, por la lealtad a principios que comparten. Entonces, finalmente confluyen sin proponérselo, e incluso sin que opere ningún factor inconsciente, simplemente porque, desde el punto de vista praxiológico, obedecen a determinados intereses y parten de determinadas convicciones o concepciones que los hacen confluir. Y acá, desde el punto de vista teológico, y a veces, y acá me permito, amigo, agregar algo más, vamos, seamos claros, si los cristianos, yo soy católico, hablamos de un plan de salvación divino, bueno, pero no podemos negar que también hay un plan de antisalvación, ¿eh? No te esfuerces. Claro. Entonces, las coincidencias de la divina providencia, obviamente, la divina providencia se encarga de que, como dice Goethe, ¿no? Ese gran hombre que fue Goethe, cuando lo hace presentarse al innombrable, a Mefistófeles, dice, soy aquella fuerza que buscando permanentemente el mal, no logra sino el bien. Bueno, eso es por la divina providencia de Dios, ¿sí? Pero, como decía Diego Armando Maradona, y no quiero frivolizar la charla, el otro también juega. Maradona lo decía respecto del contendiente, del competidor, pero el otro también juega. O sea, que la divina providencia sea superior, bueno, bárbaro, pero el otro también juega y hace sus planes, imperfectos, y que están ya derrotados de antemano. Pero en el medio, como dice el libro que tú has leído, dice, bueno, en el medio son varios los que sufren y son varios los que padecen, ¿no? O sea, que es lo de la confluencia hay que analizarlo en todos esos planos, el plano psicológico, yendo más bien al inconsciente, el plano estratégico, metodológico, y un plano teológico también, y un plano teológico también. Después, desde la psicología junguiana podemos ver, Jung apelaba a veces a esa sincronía que parecen tener que parece haber realmente en el universo, ¿no? Y yo creo que pero a veces hay como una sincronía de fuerzas del inconsciente colectivo que hace que se observe la sincronía en el movimiento del cardumen, por ejemplo, ¿no? Es tan visible en los peces. Bueno, obviamente, hablando de seres humanos, no va a ser exactamente igual, pero como para tener un punto de referencia. Pablo, vamos a despedir el programa ya, que de 45 minutos que tenía que haber sido, nos hemos ido a 1 hora y cuarto. O sea que... Bueno, pero mira, que ni los argentinos ni los españoles somos tímidos al momento de hablar, ese es el... No, eso está claro, eso está claro. Podemos meter también aquí a los italianos, que creo que son iguales. Sí, bueno, sin duda, yo, lo quiero aclarar, yo de mis 8 bisabuelos tengo 6 italianos, así que imagínate. O sea que fíjate tú. Nada, Pablo, oye, vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias por haberte tenido aquí hoy. Y nada, en breve grabamos el siguiente programa y continuamos con toda esta polémica. Voy a adelantar un poco las preguntas del siguiente programa porque siempre hay alguno que quiere saber de qué, no las preguntas, sino de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a hablar del movimiento Lolardo y la revolución del siglo XVI, ¿vale? Que llevó a la dictadura de Cromwell. Interesante. Como ya he estado comentando a lo largo de este programa, íbamos a retrotraernos, íbamos a irnos al origen de todo y iba a empezar yo, aunque no sé el origen, pero íbamos a hablar del movimiento Lolardo. Luego el concepto de Leviatán
y a través de la figura de Thomas Hobbes, ¿no? Hablaremos también de masonería, templarios y la Banca de Londres. En fin, yo creo que masonería especulativa y sus orígenes, que va a sorprender a más de uno el tema de los orígenes, ¿vale? Y a ver, por aquí tengo algo más anotado. Sí, el modelo democrático liberal que conocemos, el tema de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pero sí, en base al concepto masónico. Y también tocaremos algo de esa impregnación de cabalismo dentro de la masonería. O sea, se va a centrar bastante en la masonería y en la alta finanza. Creo que va a gustar en sus orígenes, ¿eh? En sus orígenes, no actualmente. Entonces, nada, despedimos el programa, amigo mío, y nos vemos en breve. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber Gracias y un fuerte estado. abrazo, Manuel. Cuídate mucho.